porque siguen pasando cosas. Y bueno, tenemos acá con nosotros, porque sabemos que tenemos muchos amigos, una chica pogo, otra chica pogo, en este caso Romina Diurno, psicóloga especialista en género que nos acompaña acá en el programa. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, gracias por invitarme una vez más. Es un placer tenerte acá con nosotros hoy. Bueno, nosotros y nosotras. Y nosotras. Claro, sí, nosotros. Ahí va. Bueno, y hoy traje el tema aborto, que me parece que es un tema que está sonando bastante por el debate que está habiendo en el Congreso en este momento, que es muy importante que hablemos de esto en todos lados donde se pueda, que esté en agenda, se dice, ¿no? Como claro, para que es necesaria esa presión. Dejar de ser tabú. Exactamente. Hablar sobre este tema, que es un tema de salud pública. Y hay dos cuestiones en relación a cómo se está debatiendo hoy este tema en el Congreso. Por un lado, me parece que es muy importante rescatar que este tema, por primera vez en la historia de nuestro país, esté siendo debatido, haya entrado en el Congreso un proyecto y se esté hablando de esto en las calles, pero principalmente en el Congreso. Pero también, y eso es un logro del movimiento feminista. Claro, porque seguramente antes estaba hasta mal visto que se hable dentro del Congreso. Exactamente, sí. En ese sentido, por eso digo, está bueno que esto suceda, es importante que esto suceda, es un logro de los movimientos feministas y de mujeres y de las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, pero también es importante que miremos cómo se está dando el debate, que estemos alertas, digamos, en qué contexto estamos debatiendo esto. Esto es posible, digamos, si uno escucha los argumentos y las discusiones dentro del Congreso, podríamos también pensar que pareciera una puesta en escena, ¿no? Como el gobierno habilita esta discusión, pero realmente está habilitando la posibilidad de que se despenalice el aborto. Digo, ¿en qué contexto estamos discutiendo esto? En un gobierno que en términos generales tiende más a retroceder en términos de derechos que avanzar, ¿no? Ni hablar de los derechos en términos de salud pública. Digo, es un gobierno que no está facilitando que las mujeres o que los ciudadanos en general puedan acceder al sistema público de la salud. Hay muchas problemáticas en este sentido, por eso me parece que, si bien reconocer que este debate es importante y que es un logro, también estar alertas de, bueno, esto es verdad, se va a dar, existe la posibilidad. Claro, del cómo se debate. Exactamente, cómo se debate y si es un debate real o es una puesta en escena, ¿no? De decir, bueno, este gobierno habilita la discusión, que no es poco, antes tampoco sucedía esto, y hay que decirlo. Pero en términos generales uno piensa que en un contexto con un gobierno neoliberal, más cercano a la derecha que a la izquierda, es probable que esto finalmente no se termine dando. Yo la verdad que no tengo una expectativa, sí en reconocer esta lucha, sí en que es importante que esto se debata, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es lo que estoy viendo yo, como que hay mucha gente, como que es como un PRODE, que dicen, se dará, no se dará, lo están haciendo así porque así o porque así. Es como que también está la especulación de de esto que vos me contabas, la puesta en escena. Exactamente, sobre todo porque es un gobierno que de antemano, si bien habilita la discusión, de antemano ya aclaró su posición negativa respecto de la despenalización del aborto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente se va a discutir ahí adentro? Y después, igual brevemente, como para contextualizar cuál es la situación del aborto en nuestro país, me parecía importante mencionar que en Argentina el aborto es un delito, ¿no? Como en muchos países de Latinoamérica, donde sobre todo la Iglesia Católica tiene mucha incidencia también en las decisiones políticas. El aborto en nuestro país es un delito y existen solamente dos causales por los cuales es no punible, ¿sí? Por los cuales una persona puede o podría acceder al aborto, aunque igual se encuentran con muchísimos obstáculos aún en esos causales. Uno es el causal salud, que se refiere a cuando está en riesgo de vida o está en riesgo la vida o la salud de una mujer gestante. Y el otro es el causal violación, que es cuando ese embarazo es producto de una violación. En esos dos casos, la ley dice que el aborto es no punible, ¿sí? Las mujeres deberían poder acceder. Después se encuentran con muchísimos obstáculos dentro del sistema de salud e incluso en el sistema jurídico, para ser acompañadas, para recibir la atención que necesitan, para que los hospitales tengan el protocolo de asistencia y lo cumplan, para que los médicos no presenten objeción de conciencia y se nieguen a hacer un aborto. Pero están esos dos causales, que incluso el segundo, el de violación, hasta no hace muchos años era únicamente para mujeres idiotas, así decía el artículo. No, ¿realmente? Exacto, así. Wow, no. Eran mujeres idiotas que hubieran sufrido violación, podían acceder al aborto. Esto qué fuerte. Es fuerte escucharlo así.
Pero efectivamente, no recuerdo exactamente el año, pero no hace tanto que se hizo esta modificación donde cualquier embarazo producto de una violación podía acceder al aborto no punible. Sí. Esta es la situación del aborto hoy en nuestro país. Y de acuerdo con los datos de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es una campaña, es un espacio donde se confluyen más de 300 organizaciones que luchan por la despenalización del aborto. De acuerdo con esta campaña, en Argentina se practican entre 400.000 y 600.000 abortos por año. Es un montón. Es un montón. Es un número muy alto, ¿no? Entonces, número que también está siendo discutido. Como el 10% de la población. Claro, ¿cómo haces para medir ese número si es todo clandestino? Bueno, ahí está el problema. En realidad es, primero que estamos en una época donde todos los números se discuten, ¿no? Son 30.000, no fueron 30.000. Claro, sí, está bien. Está buenísimo eso porque hubo épocas en las que ni se discutían. Entonces está genial que... En realidad me parece que sobre algunas cuestiones no podemos discutir cuando, por ejemplo, no podemos contabilizar los números concretos si es clandestino. Digo, es como en un montón de otras cuestiones ilícitas no podemos acceder realmente a una estadística precisa, pero esto es un cálculo que realiza la campaña en relación a los abortos que sí se conoce que existen y se hace una generalización a nivel país. Y que está feo que se tenga que juzgar por una cantidad de número más, número menos. Si fuesen 100.000, digo, no importa. Lo cierto es que es una práctica que existe, que las mujeres hacemos y haremos desde hace muchísimo tiempo, y que lo que evidencia esa cantidad, el número que sea, es que la prohibición del aborto, o sea, que esté penalizado, no hace que no se practique, no impide el aborto. No, exacto, porque la persona que va a decidir abortar lo va a hacer sabiendo que es ilegal igual. Sí, o sea, la decisión ya la tiene tomada. Exactamente, lo único que se puede encontrar es con problemas, en todo caso, con esta penalización. Exactamente. Entonces, el debate que se está dando y que es importante también hacer foco en esto, no es si es aborto sí, aborto no. El aborto se practica, esto lo podemos ver en estos números. Lo que estamos debatiendo es, porque esto de aborto sí, aborto no, en el debate muchos sectores intentan correr el eje de la discusión hacia ese lugar. Claro. Sí, ¿no? yo creo que hay una confusión muy grande cuando se habla del tema de la legalización del aborto, que hay mucha gente que lo ve por ese lado, de que si vos estás a favor del aborto, de la legalización del aborto, estás a favor del aborto. Claro. Y son dos cosas diferentes. Sí, completamente completo. No creo que nadie diga estoy a favor del aborto y tan así. Claro, nadie elige pasar por eso. Exactamente. Claro, el debate es esto que decimos, ¿no? El aborto existe, es una práctica que las mujeres realizamos en la historia de nuestras vidas y lo vamos a seguir haciendo. La cuestión es si lo despenalizamos o no, si lo legalizamos o no, si lo despenalizamos o seguimos denunciando a las mujeres, porque en los hospitales públicos cuando una mujer cae con un aborto o con una hemorragia, un aborto, bueno, clandestinos son todos, pero con un problema en relación a ese aborto, es muy probable que el cuerpo médico la denuncie, digo, esto sucede. Sí. Lo que se debate es si vamos a seguir mandando a la cárcel a pibas que se practican abortos porque no tienen acceso a un aborto en mejores condiciones, ¿no? En realidad lo que estamos diciendo es que debatimos si el aborto se va a realizar en un hospital público o si se va a seguir sosteniendo un negocio que es millonario, porque es clandestino y que favorece también a sectores que están impidiendo este debate o obstaculizándolo, porque mientras sea clandestino va a seguir beneficiando económicamente a mucha gente. También está eso, que hay un montón de gente que está detrás de ese negocio y que tampoco se lo muestra o sale a la luz lo que pasa, que se conoce y es accesible encontrar ese negocio, pero lamentablemente es la única solución. Totalmente. Y lo importante es que lo que se debate es la clandestinidad del aborto, no la práctica en sí. Sobre esto tenemos que correr el eje de cuestión todo el tiempo, digamos, ¿no? Que no nos confundan en esa. No estamos discutiendo si es un bebé, no es. Digo, eso ya está explicitado incluso por la ciencia de qué estamos hablando cuando hablamos de una gestación, de un embrión. Ahora, el problema del aborto es que principalmente afecta a las mujeres pobres, ¿sí? Porque las mujeres de clase media, clase alta, abortan en lugares seguros, abortan probablemente con los mismos médicos que en el hospital público presentan objeción de conciencia, que se manifiestan en el hospital público en contra del aborto, o que incluso denuncian a las pacientes que llegan con un aborto con algún problema, ¿no? Entonces, de lo que se trata es esto, que abortar y no morir es una cuestión de clase también. Sí, entonces lo que estamos pidiendo es que el aborto sea legal, que el aborto sea seguro y gratuito para que las mujeres pobres no se mueran, ¿sí? Ni sean maltratadas tampoco, como esto que vos comentabas, que tienen que pasar por un montón de procesos para llegar desde la negación del hospital hasta
la denuncia. Hasta la posibilidad de quedar presas. Digo, hasta hace 2 años tuvimos el caso Belén, 2 años, sí, creo que 2016, que estuvo presa por un aborto que finalmente se probó, fue absuelta y demás, pero durante mucho tiempo, pero también tuvo que pasar por todo ese proceso y estuvo en una cárcel durante mucho tiempo porque había sido denunciada primero por el cuerpo médico y después porque todo el proceso judicial había estado, bueno, no tenía nada que uno pudiera decir que había sido un proceso limpio. Claro, y ese daño psicológico no se claro, te... Exacto. Privarte de tu libertad más que nada, es lo más feo, sí. Y además, para tener una idea de cómo se da esta problemática en nuestro país, solamente en el 2016 murieron 46 mujeres por abortos clandestinos, ¿sí? Este número también es importante traerlo porque muchos de los argumentos en contra de la despenalización decían que 46 no es un número tan alto como para que esto sea considerado una problemática de salud pública. Y sobre esto, pareciera que tiene que haber algún número específico para que sea considerado. Sobre esto, el otro día leí una nota de una médica que se llama Mariana Romero, que es investigadora del CONICET y pertenece a la campaña por el aborto seguro, que decía que en realidad este es un argumento falaz, ¿no? De que en realidad las decisiones sobre salud pública no se derivan de la cantidad de muertes que esa problemática arroje, sino que si existe una forma de evitar esas muertes, que además tiene un costo bajo, que es eficaz y que impacta concretamente en la vida de esas mujeres, y eso no se hace, entonces sí, el Estado es responsable de esas muertes porque no hizo nada teniendo una herramienta política al alcance de sus manos. Exacto, entonces es un problema de salud pública, es una respuesta para esta falacia de que son poquitas las que se mueren por año. Si fuera una, y el Estado, el hospital público lo hubiese podido salvar, entonces ya tenemos un problema de salud pública. Es que sí, es que es duro y horrible que se discuta a partir de esa estadística, porque crudo son las anécdotas que hay para contar de todo el sufrimiento que trae esta problemática que hay y es mucho. Entonces por eso digo que el problema es que discutamos sobre la clandestinidad, ¿no? Claro, sí. Por supuesto que el aborto, todas las mujeres deberíamos poder acceder al aborto. En lo concreto, acceden solamente las mujeres de clase media y alta, ¿no? O a un aborto seguro, digamos. Las otras también, las mujeres pobres también acceden, pero con métodos que generalmente traen después consecuencias para su salud, para su vida. Pero también hay una idea que se discutió como los argumentos en contra de la despenalización están plagados de moral y cuestiones más bien religiosas que deberían ser dejadas de lado en esta discusión, porque también hay una idea de que quien está ahí participando en este debate vota desde su conciencia, ¿no? Y en realidad los que están ahí votando sobre un proyecto de ley deberían llevar la voz de quienes ellos representan, no votar lo que ellos piensan, consideran que es un bebé o un embrión, sino de lo que la sociedad les está reclamando, de que este es un tema que ya está puesto, sobre el cual la sociedad ya se expresó. Queremos el aborto legal, seguro y gratuito para que no se mueran más mujeres, para que todas puedan acceder y para que podamos decidir sobre nuestros cuerpos, porque de fondo está esta cuestión, ¿no? Que las mujeres no podemos tener decisiones sobre nuestro propio cuerpo, sobre si queremos o no continuar con un embarazo no deseado, sobre las consecuencias además para ese bebé, embrión que van a ser producto de un embarazo no deseado. Esto también se puede pensar incluso a futuro, desde una perspectiva de la niñez que queremos. Pero además, y esta es una de las discusiones que se está dando y cómo se va corriendo la discusión en el Congreso en este sentido de las religiones y demás, hemos escuchado a posiciones siempre tirando el golpe bajo, ¿no? Siempre mostrando fotos de bebés de 8 meses que no tienen nada que ver con lo que sucede en las primeras 3 semanas. Van al morbo ya. Exactamente. Pero además, esto después despertó un debate sobre un montón de cuestiones. He escuchado a una propuesta de crear una asignación universal para que las mujeres violadas no aborten, ¿no? Darles un dinero, una asignación universal por hijo o por embarazo para las mujeres. Para callarles la boca. Claro. Después sería como lo que se va a utilizar para después decir se embarazan o se hacen violar para tener un plan. Dios, no, sí, esto va todo por ese lado. Y lo que escuché ayer, una que me pareció tremenda, sobre todo porque viene el gobernador de la provincia de Salta, Urtubey, proponiendo una aplicación, hablando de lo que escucharon, inteligencia artificial, respecto de cómo se puede predecir a través de esta aplicación qué mujeres que hoy son niñas van a tener embarazo adolescente. Son más propensas a embarazarse. No. O sea, la cantidad de cuestiones... Sí, no, es tremendo. Van a salir las tarotistas a pero querer agarrar. sobre esta discusión
a mí lo que me parece es que esto, lejos de ser inocente, lejos de ser, bueno, es una propuesta, esto lo que hace es desviar el eje de la discusión. Claro. ¿Sí? Acá lo que tenemos que discutir es este lema de la campaña nacional por el derecho al aborto gratuito, legal y seguro, es lo que queremos es educación sexual para poder decidir, queremos anticonceptivos para no abortar y queremos aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Se trata de eso, ¿no? De la muerte de mujeres como consecuencia de una política pública que no se está llevando a cabo, que no se está desarrollando, porque hay muchísimos intereses en contra ligados a la iglesia, ligados a la religión, a la moral y, por supuesto, el negocio millonario que mueve el hecho de que el aborto continúe siendo clandestino. Seguramente, y que nos sigue atacando por estos días. Y que se va a seguir debatiendo en los próximos días, así que es importante que estemos ahí atentos, leyendo entre líneas lo que se discute, ¿no? Esa es la propuesta un poco, no nos dejemos apabullar con tanta información que a veces corre el eje de la discusión. Sí, claro. Que no nos comamos esas fábulas que aparecen ahí que vos mismo nos contás. Exacto. Y está buenísimo que sigamos hablando y te agradecemos, Romina, por seguir trayendo este tema porque está bueno y seguramente, si es necesario, se seguirá comentando porque es algo que nos compromete a todos. Bueno, Romina Diurno, psicóloga especialista en género, pasó acá por Tarde Pogo. Nosotros nos quedamos, tenemos un programa hasta las 6 de la tarde con muchas cosas, acústico, invitados y más noticias.